Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Yo creo que estoy en la iglesia. Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo estamos? Muy bien, bendecidos. Así es, me alegra. Nosotros tenemos que hablar con alegría, estar en ese fuego, decir, bien, buenos días, sí, yo estoy bien, yo estoy alegre, yo estoy feliz, gloria al Señor por mi vida. Amén. Todas esas cosas tenemos que hablarlas y decirlas. Bien, nuestra predicación de hoy, voy rápido, hoy se llama En boca cerrada no entran moscas. Amén. En boca cerrada no entran moscas. Bueno, usted dirá, ay, ya me la imagino de qué es. Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a Lucas. Lucas, capítulo 1. Y quiero que tomemos la palabra y vamos a leer desde el versículo 5. Y todos me van a seguir. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para entenderla un poco más. Usted la puede seguir en la Reina Valera o en Palabra de Dios para Todos también, que es la buena traducción. Entonces vamos a leerla, la voy a leer. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal. Escucha, dice, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal. Amén. Estamos en el mes de las madres. ¿O ya pasó? Bien. Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal. A pesar de que estaba en el antiguo pacto, ella pertenecía a la familia sacerdotal. Cuando estamos en Cristo Jesús, usted y yo pasamos a ser reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Amén. A veces dicen, es que el esposo es el sacerdote de la casa. Oye, en el nuevo pacto dice Apocalipsis que ya no es él, sino son los dos, reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Amén. No es uno solo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto dice en Gálatas, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y por eso dice, cuando el Señor Jesucristo entró en tu vida, inmediatamente tú pasaste también a ser rey y sacerdote de nuestro Dios. Tú eres reina, las damas, eres reina de nuestro Dios. Eres sacerdote también, amén. Y si aquí Elizabeth estaba en el antiguo pacto, dice, ella también pertenecía a la familia de sacerdotes. Ella también estaba ahí. Bien, seguimos. Y dice, el 6, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces ellos obedecían mucho la ley. Y eran justos, dice. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. ¿Eran qué? ¿Muy qué? Muy ancianos. Vuélvanlo a decir, ¿eran qué? Muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Sígueme con la lectura, no te vayas a distraer. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, no tengas miedo. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará
Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste, ¿cómo qué? Como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a Zacarías que saliera del santuario y se preguntaba: ¿por qué tarda tanto? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Entonces, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Amén. Luego el 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un varón llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. 34. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le pregunta María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó.
Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y él exclamó: ¡Oh, María! Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito, porque te tengo este honor, que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Amén. Bueno, muy bien, ya leímos todo el capítulo con casi una actuación de voz. Muy bien. Ahora quiero que cierres tus ojos un momentito y le vamos a decir al Señor: Señor, háblame. Espíritu Santo, háblame. Señor Jesucristo, háblanos. Tu palabra es tan poderosa y tan efectiva y es tan maravillosa que tú siempre nos deseas enseñar para ir más profundo y para ser realmente esos hijos que tú deseas que nosotros seamos. Padre, tu Espíritu Santo de denuedo y de sabiduría y la unción de tu Espíritu, la unción sobreabundante, ahora mismo me llene para dar la impartición del mismo Espíritu tuyo al Espíritu de todos tus hijos. Y Señor, que de aquí no salgamos hoy igual, sino mucho más en aumento, Señor. Te doy las gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver varias cosas. La primera, ustedes se dan cuenta que ellos, Elizabeth y Zacarías, eran viejos, muy ancianos, muy ancianos. Y nos damos cuenta que cuando Zacarías va a hacer el oficio de sacerdote, él llega allí y está en ese momento y dice que le tocó por sorteo entrar y ellos tenían que entrar allí y durar el tiempo de sacerdote en su función. Ellos no podían salir a su casa. Pero dice que él se encontraba quemando allí el incienso. Y Zacarías estaba allí. Y hay algo impresionante. Dice que tuvo una visión, no. Una visita o un encuentro. Llegó allí en ese santuario, en ese lugar santísimo donde se ofrecía el sacrificio. O sea, en el lugar secreto. En el momento que estaba en oración, en el momento que estaba en la presencia de Dios, Zacarías se encuentra con un ángel. Y ese ángel viene y le dice al ángel: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Zacarías dice que se alarmó, que se llenó de temor. ¿Es claro? ¿Quién no se va a asustar cuando ve un ángel? ¿Qué tal tú y yo sentados orando en nuestro cuarto o en el baño de la casa? No sé cuál sea tu lugar secreto para ir a orar y estar allí en la presencia del Señor adorando, y se te presenta un ángel y tú lo ves. ¿Cuál será nuestra reacción? ¡Ah! 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 Inmediatamente nos asustamos y dice: entró temor, pero el ángel inmediatamente le dijo, para que no saliera corriendo: no tengas miedo. No tengas miedo, Zacarías. Entonces dice: Dios ha oído tu oración. Número 1, Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha absolutamente todo lo que tú hablas. Dios sabe con anticipación lo que tú estás hablando. Cuando tú estás en la presencia, aún antes de que estés en la presencia, Dios ya sabe lo que tú vas a poner allí. ¿Y Él a quién escucha? Él escucha a los hijos, porque estamos todos por el Espíritu, y Él escucha a los que tienen el Espíritu. A una persona que no tiene el Espíritu, o sea, un hombre natural, a una persona que no ha recibido a Cristo, no la puede escuchar, porque solamente por el Espíritu Dios escucha a sus hijos por el Espíritu.
Amén. Él con las personas que no tienen a Cristo, Él es misericordioso, pero Él no las puede escuchar, porque solo Dios escucha es por el Espíritu. Amén. Él solo tiene misericordia con aquellos, pero contigo es bendición, contigo tiene el favor de Dios. Amén. Así que tú nunca digas, el Señor tuvo misericordia de mí. Sí, lo tuvo antes, cuando yo estaba sin Cristo. Pero cuando tú dices, ay, ayer tuvo misericordia de mí. No, no, no. Misericordia no tiene Dios de ti, porque misericordia tienes de aquellos que no han recibido a Cristo. De ti conseguiste fue y tienes es el favor y la bendición de Dios. Amén. Misericordia es para alcanzar, misericordia es para convertir, misericordia es para transformar, pero el favor y la bendición son para aquellos que hayan sido ya transformados. ¿Aló? Amén. Entonces, resulta que Zacarías, entonces escucha esa oración. Él estaba en el antiguo pacto, él está en el Antiguo Testamento, él está ahí en la ley, pero su oración fue escuchada porque estaba en la ley. Y luego dice, y le dice, el ángel le da una instrucción y le dice lo que Dios le mandó a decir. Va a tener un hijo y te dará un hijo y se llamará ¿cómo? ¿Quién le dio el nombre a Zacarías? ¿Quién? ¿Quién le dio el nombre a Zacarías? Dios a través del ángel. O sea que Dios tiene planeado allá un nombre para tus hijos. Y Dios llegó y dijo, ve y le dices a Zacarías que ese hijo que viene, ese hijo que está en tu vientre, ese hijo va a anunciar unas buenas nuevas y su nombre será Juan. Dios ya traía el nombre, Dios conoce todo, conoce nuestro nombre antes de nacer. Amén. Entonces, Dios le da el nombre y Él lo sabe ahí. Y dice una cantidad de cosas que ya las leímos y las vimos allí, pero a mí lo que me llama la atención, luego le dice, será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¡Wow! Pero yo lo que sé es que, ¿acaso el Espíritu Santo no lo recibimos por imposición de manos cuando ya estamos bien creciditos? No. Un niño puede recibir el Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Aleluya. Toda mamá que está en embarazo o que va a tener hijos y está en Cristo, ten la plena seguridad que cuando tú pones las manos en tu vientre y oras por tu hijo, él va a recibir el Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo. Es un hijo apartado. Es un hijo apartado. Amén. Y entonces dice, recibirá el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa mamá era hija de Dios. Entonces llega y le dice, luego, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Si ustedes se dan cuenta en esa versión, en esta también y en la otra, dice, será lleno del Espíritu Santo. Espíritu lo dice con mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. Pero dice también que será un hombre con el Espíritu y el poder de Elías. Y Espíritu va con minúscula. Significa que el Espíritu de él humano será poderoso. Estaba hablando. O sea que iba a tener, ¿quién? Juan iba a tener espíritu nacido de nuevo. Amén. Espíritu, un espíritu para poder escuchar a Dios y poder anunciar al Salvador del mundo. Juan necesitaba el espíritu. En ese momento Jesucristo no había muerto, Jesucristo no había venido, Jesucristo no había nacido, Jesucristo todavía no estaba en la tierra, hasta ahora iba a ser anunciado. Pero aún así, Juan iba a tener espíritu. ¿Por qué? Porque antes de Cristo todo el mundo estaba muertos en sus delitos y pecados. O sea que el Espíritu Santo y Dios hace que tú y yo nazcamos de nuevo. No eres tú ni yo que hacemos que nacer de nuevo. Aún hay niños que nacen de nuevo en el vientre de la mamá. Nacen con el Espíritu. Amén. Esto hizo Dios con Juan. Dice en el espíritu de Elías, poder de Elías, dice con espíritu, porque no había espíritu ahí, el espíritu estaba muerto. Entonces Dios colocó el espíritu, nació de nuevo. Bueno, y entonces
viene y le está dando la instrucción de todas estas cosas tan maravillosas que Dios habló de su hijo, ¿cierto? Y luego Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá? Y encontré en una versión, dice, en otra versión dice: ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible, dijo Zacarías. Ya soy muy anciano y mi esposa también es de avanzada edad. Cuando este hombre dijo: esto es imposible, ¿cómo voy a estar seguro? Estaba en incredulidad, en pura duda e incredulidad. No creyó. A pesar de que se le aparece el ángel, a pesar de que le está hablando, este hombre dijo: eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Vinieron argumentos a su cabeza. Y los argumentos fueron los siguientes: es imposible porque yo soy viejo y muy anciano, y mi esposa también. Es imposible que ella vaya a tener un hijo. ¿Acaso Zacarías no había leído las escrituras? ¿Acaso Zacarías no era un sacerdote de nuestro Dios en el antiguo pacto? ¿Acaso Zacarías no había leído que Abraham era muy viejo y que Sara eran muy viejos y que Dios les dio un hijo? Y que para él no hay nada imposible. Y si les estaba apareciendo un ángel, ¿cómo es posible que Zacarías en ese momento dude del Padre y de lo que le estaba hablando? Pues esta mañana Dios te está hablando. Los domingos pasados te ha hablado. Todos los discipulados te hablan. Pero muchas veces nosotros decimos: esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser? Cuando te hemos dicho: tú eres sano y ya fuiste sano. No, pastora, eso es imposible. Esta enfermedad es incurable. Es incredulidad. Cuando te decimos: Dios es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú puedes pensar o creer. Él es poderoso para hacer cosas en tu hogar, en tu vida, en tu familia, y con todas las cosas, y aún tengas deudas y lo que sea. Pero tú dices: ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Eso es imposible, yo que quite tal deuda. Eso es imposible que se me arregle el matrimonio. Eso es imposible que mis hijos se arreglen. Eso es imposible que mi familia se convierta. Eso es imposible. Muchas veces pasa por nuestra mente. Cuando decimos imposible, estamos diciendo: no te creo. Cuando decimos es imposible, cuando decimos: oh Dios, dame una señal para estar seguro. A ver, si Dios te lo dijo y te lo está diciendo, su palabra, esta palabra es fiel y verdadera. Y cuando Dios habla muchas veces por el Espíritu es fuerte. Él habla y nos habla a todos y nos dice y te dice a tu espíritu y te habla. Entonces, ¿yo qué hago? Yo creo. Yo no tengo que esperar una señal. Yo no tengo que esperar que pase el carro rojo para decirle: Señor, cuando pase el carro rojo yo sé que entonces tengo que ir a visitar a mi hijo. No. Muchas veces pedimos señales de esas. Señor, si tú hoy me traes a fulano de tal, entonces es para pedirle perdón. Si no, pues no. Y de pronto no llegó, no le pido perdón. Porque esperamos señales. Por eso Zacarías le dijo: ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá? Estoy dudando. Eso no puede ser. Soy viejo. Eso no puede ser que me sucedan cosas. No puede ser que yo tenga propósito. No puede ser que yo esté en la iglesia. No puede ser que yo esté aquí. No puede ser, Señor. Eso es para unos, para mí no. Pues Zacarías dijo eso. Y puso el argumento de ser anciano. Pero él conocía las escrituras. A ti Dios te da una visión. Y te da una visión de tu familia. Te da una visión también personal sobre tu propósito. A cada uno. Dios te ha hablado muchas veces a cada uno de ustedes con un propósito. Para un propósito específico tú estás aquí. Pero muchas veces decimos: ¿cómo puede ser eso? Yo no creo.
eso es imposible. Tengo muchos problemas. Eso quién sabe cuándo será. Yo creo que cuando me muera, o de pronto no lo voy a ver. O eso será para mi hermano, mi hermana, mi hijo u otro. Para mí no. No. Entonces dice que el ángel le dijo, le tuvo que decir el nombre, yo soy Gabriel. Oye, oye. Y le dice, estoy, mira lo que dice el ángel, estoy en la presencia misma de Dios. O sea, le dice, ¿no te basta que me escuches? ¿No te basta que yo estoy en la presencia misma de Dios? Le dijo, para que no me creas. Y dice, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. El Señor vino un día a través de una persona y te dio una buena noticia. Y por eso tú estás sentado acá, porque te dio la mejor noticia, la más buena noticia. Por eso estás acá. Y tú creíste. Pero resulta que el Señor te sigue hablando en el transcurso de todo este tiempo. Él te da siempre más buenas noticias. La más buena noticia fue recibir el evangelio, pero muchas veces te dice cosas para que tú vayas avanzando, para que tú vayas en aumento, para que no te quedes, y te las habla, pero tú dices, bueno, quién sabe. Y te las dice a veces a través de tus pastores, a través de la palabra, a través de la predicación, a través del discipulado, a través de la palabra. Cuando tú estás estudiando y meditando en ella, es confirmado lo que aún recibiste en la predicación o en el discipulado. Y te dice, tengo un propósito con tus hijos. Familias de la iglesia La Cosecha en Él, Dios tiene un propósito con tus hijos. Familias de La Cosecha en Él, Dios tiene un propósito contigo. Así digas que soy viejo, así digas que no tengo fuerzas, Dios se mueve con todos. No se mueve con unos más que otros, con todos. Amén. Y luego dice, allí dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro, le dice el ángel, que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Te aseguro, iglesia La Cosecha en Él, que la palabra de Dios y lo que tú has recibido aquí en este lugar se cumplirá a su debido tiempo, y se cumplirá y se cumplirá y se cumplirá. Amén. No te distraigas. Te aseguro, como creíste, no creíste, te quedarás mudo. ¿Sabe cuántos meses quedó mudo Zacarías? Quedó mudo 9 meses y 8 días. Porque solamente pudo hablar cuando nació su bebé. A los 8 días después de nacido, habló. Mudo. Con esa duda, pero hay algo maravilloso en Zacarías, que aún con esa duda, aún con esa incredulidad, aún con eso, Dios cumplió su plan y Dios cumplió su propósito en su hijo y en su esposa. ¿Quién fue el que perdió? Pues Zacarías en ese momento, pero Dios no lo eliminó, pero perdió 9 meses y 8 días Zacarías de poder hablar. Ahora, ¿por qué mudo? Ustedes no se imaginan qué es quedarse mudo durante 9 meses. Te invito a que te quedes callado una semana, a ver si puedes. Te invito a que te quedes mudo todas las 24 horas si puedes, y todo el día y toda la noche. Pues la noche duermes, no hablas, pero algunos hablan hasta dormidos, ¿no? Pero te invito a que en el día te quedes bien callado a ver qué pasa. ¿Tú te imaginas una semana sin poderte comunicar con nadie? ¿O un día nomás?
ahí sí, haga gestos, cosas. ¿Y saben por qué es tan importante esto? Porque en esa época, escúchenme bien, no había facilidad para escribir. Para escribir era difícil porque no existían casi plenamente en toda familia de lo normal las hojitas. Los papiros eran muy costosos. Los papiros eran conseguidos muy difícilmente. Una familia común y corriente, para tener un papiro en su casa y escribir algo, eso era como hoy conseguirnos entonces un computador de alta tecnología. Muy difícil, un Mac. Entonces muchas familias dicen, no, yo no puedo comprar un Mac. En esa época era lo mismo. Ahora, para escribir no era rápido. Ahora, la escritura de ellos, ahora, en otra forma también les tengo. ¿Por qué el mudo era tan difícil en esa época? Porque una persona en ese tiempo transmitía la palabra, era hablando. Transmitía la enseñanza a su casa hablando. Transmitía la enseñanza a sus hijos hablando. Transmitía la enseñanza a su esposa hablando. Y era un sacerdote. Y él tenía que ministrar a todo el pueblo, a su familia y a toda su familia, no solo su esposa, hablando. Y quedó mudo. Es decir, que por su incredulidad le quedó cerrada la boca. Por su incredulidad no pudo hablar, no pudo musitar palabra, no le pudo salir sonido. Por causa de no creer. Pero yo lo traigo al contexto de hoy. Cuando nosotros no creemos, cuando nosotros dudamos de lo que Dios te está hablando, te está diciendo, de toda su palabra, cuando nosotros no creemos en ese propósito que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros decimos muchas veces imposible, cuando decimos muchas veces quién sabe cuándo será, muchas veces decimos ay pastora, ojalá que Dios la escuche. O sea, usted no cree, yo soy la que creo, pero usted no cree. Y probablemente yo se lo estoy diciendo por el Espíritu, pero usted a mí me responde que Dios la escuche, pastora. Ojalá que lo que usted me dice sea cierto. Entonces te quedas mudo. ¿Qué ocurre con eso? Te quedas impedido. Ahí en adelante entra la incredulidad y la duda, y cuando entra la incredulidad y la duda a tu corazón y a tu mente, de ahí para adelante, tú no puedes creer en nada más. Es más, tú no puedes hablar nada de palabra, tú no puedes decir nada, tú vas a hablar hasta sandeces. Te quedas cerrado por causa de la incredulidad. Por eso muchas veces las personas dicen, pastora, no sé qué me pasó, pero ahora yo ya a mí no me dan ganas ya de leer la Biblia, no me dan ganas ni de hablar, si no le dan ganas de leer la Biblia, mucho menos de hablarla. A mí no me dan ganas de orar, pastora. Si viera, estoy tratando de orar, pastora, estoy tratando, voy allá, y dice tratando, eso es con unas fuerzas, y voy a ir, y no me sale qué decirle al Señor. Te quedaste mudo por causa de la incredulidad. No sé cómo expresarle esto a Dios, es que no sé cómo orar, no sé qué decir, yo me siento horas ahí y empiezo a ver. ¿Qué le digo? Mudo. Y te salen menos unas palabras ahí mundanas. Bueno, Dios, ayude a mi familia. Dios, ¿dónde está? Y no más. Y a veces nos quedamos, Padre, bendícenos, Padre, bendícenos, Padre, bendícenos, y Padre, síguenos bendiciendo. Y no encuentro más. Perdemos absolutamente el depósito de Dios. Quedamos ahí estancados. Porque la incredulidad es el peor enemigo de la fe. La incredulidad cierra las puertas a la fe y al fluir de la fe de Cristo.
Tu mente llena de incredulidad y de dudas cierra, pone un muro al fluir de la fe de Cristo en ti para las nuevas cosas, para nuevos propósitos, para lo que viene. Queda cerrado. No quiero hablar. ¿Y qué empezamos a hacer? Me da piedra esto, me da piedra al otro, y hablamos y empezamos a hablar. Entonces, ¿Dios qué hizo con Zacarías? Por la incredulidad, Dios prefirió ponerlo mudo. No hables. ¿Sabes por qué no hables? Porque cuando tú hables vas a decir una cantidad de sandeces que me vas a dañar el propósito. ¡Aló! Por eso Zacarías quedó mudo. Dios dijo, no quiero que hables nada a partir de ahora, porque estás lleno de duda, estás lleno de incredulidad. Y si tú llegas a hablar algo, lo vas a hablar es en contra, lo vas a hablar mal, lo vas a hablar contrario y me vas a dañar el plan. Por eso quedó mudo. Oh, así que te digo y aplicamos para todos, para mí fue la primera. Muchas veces decimos, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Yo sé que viene tu provisión, yo sé. Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo hables, qué bueno que lo confieses porque estás en fe. Pero luego no viste el resultado, no viste cómo salió, no vimos nada. Pasó una semana, pasó 2 semanas, pasó un mes, pasaron 2 meses y yo no veo nada, yo no veo qué está pasando. Ay, peor, esto se incendió. Ay, esto fue peor. Ay, mire qué desgreñado, qué desgreñada. Mire antes cómo me pasan cosas. Ay, mire cómo se me vino peor todo. El diablo se arrebató. Mire cómo se me levantó la casa. Pareció más bien un fuego en un leñero. Y ves peores cosas. Y entonces, ¿qué decimos? Empezamos a hablar totalmente lo contrario a lo que habíamos recibido. Y sabes que cuando hablamos lo contrario a lo que Dios habla, inmediatamente por causa de la incredulidad nos endurecemos. Dice que se endurece el corazón. La fe se quiebra, la fe queda estancada. Y entonces empezamos a hablar insensateces, burradas. Y las burradas entonces es como borrando todo lo que Dios ya había hablado. ¿Por qué? Porque lo que esta mañana el Espíritu Santo nos decía en la adoración, todo fue hecho por sonido. Aló, todo fue hecho por el sonido. Hay ondas de sonido y las ondas del sonido científicamente se ha hablado. El sonido es una onda, son ondas y por todo lugar y por todos los aires hay ondas de sonido. Y las ondas de sonido crearon. Las ondas de sonido, porque dice en la creación, Dios dijo, ondas de sonido. Cada onda de sonido lleva en sí poder y fluye. Así que tu onda de sonido, si tu sonido sale de tu boca es malo, pues eso vas a conseguir. Entonces, lo que tú vives hoy es causa de tu boca, no causa de Dios. Dios perfecto. Dios nos dio todo en Cristo Jesús. Y Dios desea que sus hijos sean bendecidos en gran abundancia. Dios como padre quiere ser tu papá. Dios como papá te puso en lugares celestiales en la posición más alta. Dios como papá te dio una herencia. Dios como papá es real y verdadero. Cristo es real y verdadero. Pero Él quiere que nosotros aprendamos y no hablemos lo que Él no ha hablado. Que hablemos lo que Él ha hablado. Hablemos lo que Él ha hecho. Hablemos lo que Él ha dicho. Porque anulamos con las ondas del sonido todo. Se retarda el propósito. Cuando tú dices, ay, ¿qué me importa? Ay, no sé qué. Retardas todo. La iglesia, ¿por qué no avanza más? Porque nosotros hablamos hasta mal de la iglesia. Y la iglesia es de Cristo, amén. La iglesia le pertenece a Cristo, amén. Así que tú y yo no podemos hablar mal de la iglesia, porque estás hablando mal de Cristo. Porque el mismo Señor que le dijo a Pablo,
¿A quién? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás detrás mío? ¿Por qué me quieres matar? Le dijo el Señor a Pablo. Él no dijo, ¿por qué persigues a Pablo? Perdón, ¿por qué persigues a los judíos, a los israelitas? Él dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me quieres matar? Porque hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Te sugiero que no hables ni siquiera de ninguna otra. Hay malas doctrinas y todo. Por el Espíritu tú sabes cuáles son de las buenas doctrinas y de las malas doctrinas. Simplemente ve a la buena doctrina entonces, y estás en esta, y si estás arraigado en esta, quédate en esta. Para eso tenemos el Espíritu. Pero no hables mal. Y mucho menos de la que estás tú sentado. Porque es la de Él, es de Cristo, es de Él su iglesia, le pertenece. Y Él te va a decir, ¿por qué me quieres matar? Porque tus palabras matan. Aló. Por eso muchas veces Dios hace unas cosas. Quedó mudo Zacarías, porque el plan que venía, el propósito que venía era tan grande, era tan poderoso. ¿Sobre quién? Sobre Elizabeth. Iba Zacarías a tener un hijo, Elizabeth iba a tener un hijo, y eran viejos. Iba a suceder un milagro, iba a haber un milagro poderoso, un milagro que no habían visto. ¿Por qué es algo tan maravilloso? Porque dice ahí la palabra más adelante, dice en el 62, dice, entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería, perdón, no, ese no, ahorita lo hablamos. Dice 65, todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. ¿Sobre cuál niño? Sobre Juan. ¡Wow! Todo el mundo estaba hablando de lo que estaba sucediendo, aconteciendo. ¿En quién? En Elizabeth, en Zacarías. Porque Dios dijo, habló, estableció y dijo, hay un propósito, aquí hay algo, aquí hay esto y esto sobre tu hijo. Y le dijo, no hables, porque por causa de tu incredulidad, donde hables, la embarras. La embarras. Porque lo que venía por Juan era tremendo. Dios te ha hablado. Aquí hay matrimonios especiales de Dios, con un propósito designado de Dios. Pero ¿qué estás hablando por tu esposa o tu esposo? ¿Qué estás pronunciando todos los días de tu vida sobre tu esposa o sobre tu esposo? Porque eso que tú hablas, eso que tú dices sobre tu esposa y tu esposo, eso es para tus hijos también. Porque viene algo especial también para tus hijos. Porque tú eres con propósito, pero no solo tú. Dice, tú y tu casa servirán al Señor. Tus hijos van a ser levantados grandemente. Y probablemente por estar hablando mal de tu esposa o de tu esposo, dañas el propósito, lo retardas sobre ese niño. El propósito se cumple, pero lo retardas. Y Dios quiere que sea rápido. Rápido. Ah, ¿tú quieres ver cosas rápido? Yo quiero ver cosas rápidas. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver. Porque si hubo un milagro de una mujer que era estéril y muy ancianos, y hubo un hijo, entonces asimismo tú puedes tener esterilidad en finanzas. Tú puedes ser muy anciano, muy viejo, donde dices, imposible esta situación con mi hijo está en drogas, o mi hijo tiene este problema, o mi familia tiene este otro problema. Pero viene el milagro. Está el milagro. Dios lo declaró, Dios lo decretó, ahí está. Necesito es que tú hables lo que yo hablo, y no lo que habla el mundo, no lo que hablan los demás, y no lo que hablan tus emociones. Pero si tú te sostienes en la incredulidad, vas a hablar cosas necias. Amén. La palabra de Dios no es de silencio. La palabra de Dios es de hablarla.
Por eso nosotros no oramos, porque la oración no es poderosa, el que es poderoso es Jesucristo. Nosotros no torcemos el brazo de Dios, porque el brazo de Dios es Jesucristo y ya está hecho. ¿Me están escuchando? Con tu oración y la mía no torcemos el brazo de Dios, porque el brazo de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo ya lo hizo todo. Lo que tú y yo tenemos es que hacer, es declarar lo que ya está hecho. Hablar lo que ya está hecho. ¿Hablar qué? ¿Sobre quién? Sobre tu esposo y sobre tu esposa. Sobre tus hijos. Profetizar sobre ellos. Profetiza sobre tu hogar. Habla palabra, porque es el sonido. Es el sonido de Dios. Es la palabra de Dios en tu boca, extendiéndose. Es el sonido de Dios que atraviesa absolutamente todo. El sonido es el único que atraviesa paredes y montañas y ríos. No la luz. La luz no atraviesa. Si encerráramos esto bien en un cuarto oscuro, pues queda oscuro. Y la luz no le atraviesa por más luz del día que esté allá. Pero el sonido aquí está atravesando absolutamente alrededor kilómetros. Por eso los vecinos nos escuchan, los de allá, los de la esquina. Y los que pueden escuchar, pues escuchan. El sonido atraviesa todo. La palabra hablada de Dios, la boca de Dios en tu boca es poderosa. Amén. Así que no pedimos, no oramos pidiendo. Oramos hablando y declarando lo que ya está hecho. Amén. Dios toma a cada uno de manera diferente. Yo quiero que miremos aquí algo. Y dice, en el 26, dice que cuando Elizabeth estaba en su 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel, una virgen, y lo envió ¿a dónde? A la Virgen María. O sea que el ángel va a Zacarías, pero luego el ángel va ¿a dónde? A María. Ahora mire la contraposición de Zacarías. El ángel llega a María y le dice a María lo mismo, ¿cierto? Y le dice, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir. O sea, la misma situación de Zacarías le pasó ¿a quién? A María. Exactamente, pero fue la respuesta de los dos muy distinta. Zacarías, incredulidad y duda, y quedó mudo. Prefiero dejarte mudo a que hables y estorbes. No creyó. Y María, la otra situación, el mismo ángel se presenta, habla y le dice a María, y ella también se asusta. Claro. Dice que se perturbó. ¿Qué es esto? Claro, también le pasó por las mismas situaciones. No quiere decir que ella entonces era de palo o de hierro y dijo, ay, un ángel. Ay, yo soy tan espiritual que yo sé que a mí se me aparecen los ángeles. Ay, yo sé que viene de Dios. Ay, no, es tan bonito, sí, el ángel. Ay, llegó un ángel. Chévere. No, ella reaccionó también. Ella también, ella empezó a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero hay algo diferente. Dice, trató de pensar lo que el ángel quería decir. Es decir, que ella llevó a su mente y la empezó a sujetar al espíritu. Su mente la empezó a sujetar. La mente empezó será. Y no le dejó entrar incredulidad ni duda, sino ella empezó a tratar de pensar, ¿qué es esto? Y empieza a discernirlo. Dios me está hablando. Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Ella no dijo, imposible. Ella no dijo, ay, esto es un sueño, imposible, esto no puede suceder. No, 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 no. Ella empezó a discernir por el Espíritu. Y llega y le dice, no tengas miedo. Tuvo miedo. Atravesó las mismas situaciones, pero no dudó. No dejó entrar incredulidad en su mente, por más que la situación estaba en la misma. A veces nos pasan situaciones, pueden pasarlas,
Y por eso tú a veces dices, ¿por qué a este le sucedió algo tan maravilloso y a mí no me suceden cosas? Porque es las mismas situaciones pasaron, pero la diferencia con ese fue que ese no pudo duda, ese no tomó incredulidad, pero tú sí tomaste incredulidad. Entonces tu propósito se quedó ahí reducido. En cambio el otro, el que menos pensaba, voló como las águilas, el propósito se levantó. Amén. Porque no puso duda. Entonces llega y dice aquí el ángel y le dice a ella perturbada, dice, le dice un hijo y le pondrás, y le empieza a decir todo también. Pero ella dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María. O sea, no le estaba diciendo imposible, eso no puede ser cierto. No, no le dijo eso. Le dijo, oh Señor, muéstrame cómo va a ser. ¿Cómo es? Y le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque ella también tenía otra situación. Ella no era casada, era virgen, no había conocido varón. Entonces, ¿de dónde le va a salir un chino? Entonces, a la una, Elizabeth era re vieja. ¿De dónde le sale un chino si soy vieja? Pero el que puso incredulidad fue Zacarías. Y a María, en cambio, no. María no era vieja, era muy joven, era bella, era hermosa, era apta, pero no tenía varón, ni una relación, ni un beso, ni un piquito, ni una cogida de manos, al menos quedar embarazada por la mano. Pero nada. Entonces simplemente, ella, ¿qué hizo? Más bien dijo, o sea, como si estaba diciendo, Señor, me tocaría ir entonces buscar un varón y venga para acá para ver lo que el ángel dijo. Por eso ella le pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo sucederá? Porque pues, estaba diciéndole prácticamente, dime, ¿en qué forma puedo yo participar de esto? Era lo que estaba diciendo. Pero el Señor le quita el legalismo inmediatamente a María. ¡Pum! Un cachetadón a María, le quitó el legalismo. Tú no participarás, ni José tampoco, y tú no harás nada, y José tampoco, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él pondrá un hijo sobre ti. La labor era del Espíritu Santo. Por eso a ti te digo, tú puedes decir, ¿y cómo, Señor? Entonces, ¿cómo lo hago? Y entonces, ¿cómo consigo mi propósito? Yo quiero servir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? Dime. Pero el Señor te dice, no hagas nada. A ver, un cachetadón para el legalismo. Yo voy a venir sobre ti, yo te voy a indicar y yo te voy a decir a dónde. Amén. Yo te voy a guiar en tu matrimonio, yo te voy a guiar con tus hijos, yo te voy a llevar, pero escúchame, ven a mí y escúchame, yo te voy a guiar. Deja de estar escuchando otras voces, deja de estarte escuchando a ti mismo, deja de estar escuchando la razón del mundo, deja de ver otros matrimonios. No, escúchame a mí, mírame a mí, que yo te voy a llenar del Espíritu Santo y te voy a guiar en todo. Amén. ¿No se han dormido? ¿Estamos todos aquí? Es que a veces me parece que se fueron. Esto es muy importante. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y luego en el 38 le dice, soy la sierva del Señor. Y dice que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¿Tú qué le dices al Señor cuando te ha dicho algo? Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. O le dices, ay Señor, estoy más aburrido y harto, yo como que no vuelvo a la iglesia porque a mí nada me sucede. Pum, dañaste todo. Ay Señor, ya no vuelvo, tanta vaina, mira ya, levantar las manos y adorar y no me sucede nada. Terrible, anulamos. Nuestra respuesta debe ser, soy tu hijo, Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Que se cumpla todo en mí lo que tú has dicho de mí. Que se cumpla todo lo que tú has dicho de mí.
Que se cumpla todo lo que tú has dicho de mí. Dile ahí, dígalo. Que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Dígalo. Que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Vuélvelo a decir. Que se cumpla. En otros términos, y hay una traducción que dice: conviértase en realidad tus palabras sobre mí. Conviértase en realidad tus palabras sobre mí. Aló. Conviértase en realidad tus palabras sobre mí, sobre mi matrimonio y sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi propósito. Amén. Conviértase en realidad. Y si ustedes se dan cuenta, en el momento Elizabeth no le puso peros al Espíritu Santo, y cuando quedó embarazada ella dijo: esto es de Dios. ¡Wow! Ella no dijo: ¡ay! ¡Ay! ¡Imposible! Yo tan vieja y ahora siento que se me mueve. Tengo un tumor. Me voy a morir. Ella no dijo eso. Ella dijo: Señor, gracias. Tus palabras me quitaste la vergüenza y tú cumpliste. Señor, gracias. A veces vienen milagros a nuestras vidas y muchas veces pensamos que son otras cosas. Vienen cosas maravillosas y le echamos la culpa a otras cosas. Es más, a veces vienen dificultades en tu vida y en la mía, y lo que Dios quiere es fortalecer tu carácter y probarte la fe y probarte la obediencia. Aló. Está probando tu fe y tu obediencia. Está probando. Y tú piensas que viene del diablo y dudas y echas fuera al demonio, pero Dios probablemente te está pasando por algo. Pero es para probar en qué palabra te paras y que has creído, y que digas como María, que se cumpla, que se haga realidad tu palabra, lo que has dicho de mí. Eso es lo que necesitamos decir todos, todos, y no dejarnos hundir por las aflicciones, los problemas, los sufrimientos, ni nada de eso, porque probablemente estás siendo probado. El Señor fue probado en el desierto. Dice que el mismo Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto. No dice ahí que el Señor fue y entró y dijo: entré aquí y me encontré con el diablo. El Señor fue llevado al desierto por el mismo Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu lo quiere meter allá? ¿Acaso el Espíritu Santo nos mete en problemas? No, yo sé que no, Señor. El Espíritu Santo nunca nos mete en problemas. ¿Cómo así que yo estoy metiendo en problemas? Esto no puede ser del Espíritu Santo. Pues te quiero decir que Dios sí te mete en un lugar y en unos problemas, pero eres para ser probada tu fe y probada tu obediencia bajo la gracia. Porque Jesús fue metido en el desierto para ser fortalecido en el carácter, para ser fortalecido allí para el ministerio que venía por él. ¿Y cómo iba a responder Jesús en esa prueba? Con palabra de Dios, hablando, hablando, hablando. ¿Y él fue probado? Sí, porque ahí dice tentado, y fue tentado por el diablo, pero la verdadera traducción dice prueba. Prueba, porque Dios no puede tentar a nadie. La verdadera traducción es metido en un lugar a ser probado. Si tú estás pasando por una dificultad, o alguien está pasando por una dificultad, fue metido, está metido. De pronto puede ser del Espíritu. Y el mismo Espíritu te está llevando a eso, así como Jesús fue llevado allá. Y de pronto tú le estás, y echa el diablo a patadas, y saque ese diablo, y es que esto, y es que no, y no hay nada, y no se va. Y tú dices: oiga, ¿y sigue el problema?
¿No será que más bien el Espíritu Santo es el que te tiene ahí para probar tu fe? Probar y decir: yo creo lo que tú has dicho de mí. Yo creo tu palabra. Yo creo que el propósito se cumplirá en mi esposo y en mis hijos. Y yo no me muevo de aquí. Y yo estoy aquí, Señor, te adoro. Y empiezas a hablar palabra y empiezas a dar el sonido de Dios, en vez de hablar necedades en ese problema. Por eso la predicación se llama: en boca cerrada no entran moscas. ¿Por qué quiero llevarlos a esto? Eclesiastés 10, 1, 2. Voy a terminar, pero espérenme que esto es muy importante. El Espíritu Santo esta mañana me habló algo y fue tremendo para darles este pedazo. Y si no fuera así, yo ya, listo. Y dirán ustedes: ¿le gusta predicar? Pues sí, me gusta predicar, pero por el Espíritu. Es que su Espíritu es vivificado y ustedes saldrán con otra palabra y poder, porque sé que hay solución para todos ustedes. La respuesta es Cristo. Eclesiastés 10, 1. Eclesiastés 10, 1, 2 dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Un sabio cierra su boca para la necedad. Un sabio no abre su boca derribando el plan de Dios. Un sabio cierra su boca ante toda negatividad. Un sabio es preferible que se quede callada la persona a llegar a hablar necedad de algo. Por eso en boca cerrada no entran moscas, que apeste la unción del Espíritu Santo que sale dentro de ti. En boca cerrada no entra el enemigo, no entra la duda, no entra la incredulidad. En boca cerrada, cuando tenemos necedad, cuando tenemos de decir imposible, de decir cosas contrarias a lo que dice Dios, es mejor cerrar la boca. Si tú las estás pensando, pues cierra la boca, no las saques y ora para que eso se vaya de tu cabeza. Porque si tú abres la boca, con la necedad, abres la boca diciendo cosas, abres la boca, en el momento que tú dudas, las moscas entran, y al entrar las moscas se daña el perfume del perfumista, el aroma del Espíritu Santo que sale dentro de ti. Y dejas de ser sabio, empiezas a cometer la necedad más grande. Porque Salomón era el hombre más sabio, pero se convirtió en el hombre más necio de todos. Se mezcló con mucha gente. Entonces por eso dice: una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Un sabio no dice cosas malas de nadie, ni habla mal de nadie, ni dice lo negativo de tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, en fin, porque cada vez que tú hablas necedad, eso mismo, esa persona no puede salir de su hueco. En mí está la palabra de poder y la unción fresca, el perfume del perfumista, para que cuando yo diga la palabra sobre mi esposo, sobre mi hermana, mi hermano o mi enemigo, esa palabra va con poder, esa unción va con poder, ese fluir de sonido va con poder, y esa persona será transformada. Esa persona será sanada, esa persona se levantará. Pero si no hacemos sino hablar mal, ay, es que es tan necio, es que es tan tonto, es que es muy estúpida, es que me cae gorda, es que es fastidiosa, y decimos todas esas cosas. Y a veces como cristianos no decimos palabras feas, pero sí decimos muchas que no van con la palabra, muy contrarias.
Nos volvemos víctimas de los problemas. Vemos el problema y de una, ay no, qué quejadera, una quejadera. Ay, es que esta situación, es que la economía, es que no me da, es que mire esto, que no me llega. No, esa quejadera, estás hablando y estás convirtiendo la situación en una ruina. Conviertes tu negocio en ruina por la quejadera y por ser víctima ante otros para ver si cómo te ayudan. No, nadie te va a ayudar. El que de verdad es proveedor y Él te sostiene es mi Padre. Pero tu quejadera, cierras, porque eso, abriendo la boca, entran moscas y dañan el perfume del perfumista. Es falta de sabiduría y entendimiento. Iglesia, yo estoy aquí solo para darles la palabra del Señor. Fue primero en mí, pero yo se las doy a ustedes también. Porque es necesario que la iglesia se levante, es necesario que la iglesia se despierte. Vienen los tiempos más peligrosos, iglesia. Vienen tiempos difíciles, muy difíciles, porque la venida del Señor está muy rápida. Y si ustedes ven noticias en Europa y Estados Unidos se está aislando y Europa se está moviendo y van a haber cosas, y hay persecución a cristianos ya en Europa. La situación ya se desató, se está preparando una ola para el anticristo. Pero la iglesia es la que tiene autoridad y poder en su boca. Es la delegada en esta tierra. Y mientras esté la iglesia aquí, estaremos por encima y no por debajo. Mientras la iglesia esté aquí, estamos guardando nuestras próximas generaciones. Mientras la iglesia, mientras los padres y los hijos y todos se levanten con la palabra, las generaciones son guardadas. A ellos no les pasará nada. Se levantarán, al contrario, generaciones nuevas con poder del Espíritu que moverán milagros y mucha gente se convertirá. Y en vez de que haya una matanza de cristianos, habrá una matanza del diablo, de demonios. Porque los cristianos se levantan hablando lo que deben hablar, como Dios habla, y declarar lo que Dios ha dicho. Declaran sobre sus hijos, declaran sobre sus niños, declaran sobre los jóvenes, declaran sobre el hermano de la iglesia, y no, así no te guste. Y una persona que tiene el amor de Dios derramado en su corazón, no es posible porque esa no es su naturaleza de hablar mal de su hermano. No es posible. Una persona con el amor de Dios derramado en su corazón habla amor sobre la otra persona. Habla amor, aún habla cosas a las personas que no conocen de Cristo. ¿Para qué? Para que les resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Es mejor callado que hablar necedades. Hay un cambio de mentalidad. No sigas hablando aún lo que te enseñaron antiguamente. No sigas hablando aún lo que te enseñaron de ley. Muchos de nosotros participamos de una iglesia antes, pero esas iglesias eran legalistas porque todavía no había la suficiente revelación sobre la gracia. Pero todavía tenemos cosas, chips aquí, hablando todavía lo que hablábamos antes de legalismo, y no quitamos todavía esa mentalidad que veníamos de atrás, religiosa. No, es hora de empezar a hablar gracia. Es hora de empezar a hablar la gracia, y la gracia es Jesucristo. Necesitamos desaprender para aprender, y necesitamos desaprender todo el legalismo para recibir y llenarnos de la gracia para poder avanzar en estos tiempos difíciles. Amén. Probados en la fe. Proverbios 2:6. Quiero que miremos. Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Proverbios. Voy a esa y ya. Dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. De la boca del Señor proviene ¿qué? El saber y el entendimiento. Es la lengua, es la boca, pero también habla de la abundancia del corazón, habla la boca, pero no solamente la boca, tus ojos, tu cara, tu actitud, tus manos y tu cuerpo. El diablo mira también tu actitud. Él mira tu cara,
Tú puedes cerrar tu boca, pero tu cara dice que estás amargado. Tú puedes cerrar tu boca, pero tus ojos muestran rabia. Tú puedes cerrar tu boca, pero la posición de tu cuerpo puedes mostrar desacuerdo. No me interesa, no me importa, no soy enseñable. Todo eso muestra. Y eso es hablar. Y eso es hablar también. Entonces, hermanos, Dios nos enseña esta mañana, concluyendo, el propósito en tus hijos y el propósito en tu vida. Dios quiere propósito. Tuvo propósito con Zacarías, propósito con Elizabeth, viejos. No pueden decir ellos, nosotros no tenemos propósito. También tuvo propósito con María, una joven. Tuvo propósito con José y tuvo el propósito con Juan. Dios tiene propósito con todos. Amén. Tú y yo no vamos a impedir ese propósito. Los matrimonios no van a impedir ese propósito. Amén. Por favor, entonces, cierra tu boca para que no entren moscas muertas, dañen. Habla lo que Dios habla de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, para que el propósito de Dios se cumpla mucho más rápido en estos tiempos, porque necesitamos personas, matrimonios y gente que se mueva con el poder, el fluir de Dios para alcanzar a las naciones en los tiempos peligrosos. Pongámonos de pie. Qué gran propósito, qué maravilloso propósito para Juan. Qué gran propósito del cual vino Jesús a la tierra. Y para que ese plan no se estropeara, dos mujeres hablaron lo que Dios habla y luego profetizaron sobre sus hijos. Tu mujer que estás aquí siempre habla lo que Dios habla. Y profetizar es declarar la palabra sobre tu hogar y sobre tus hijos, sobre tu esposo. Tu varón, eres cabeza de la familia. Tu función es cabeza. Y tú más que nadie eres como Cristo, la imagen de Cristo. Tu varón, estás para el propósito de Dios porque representas a Cristo en la familia. ¿Qué habla tu boca, varón? ¿Qué declaras con tu boca, varón? Sobre tus hijos y sobre tu familia. Tu joven, ¿qué hablas todos los días? El propósito que Dios tiene en ti, joven, nadie lo puede derribar. Es el plan de Dios. A pesar de que Zacarías no creyó, lo enmudeció Dios para que no se estropeara ese plan. A pesar de que tus padres hayan hablado mal contra ti, joven, algún día ese propósito no se estropea. Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y ahora te toca a ti, joven, hablar lo que Dios dice de ti. Hablar lo que Dios dice de ti. Si tus padres no han hablado,
entonces tú deshaces las palabras negativas de tus padres con la palabra que hablas de Dios en tu boca. Habla lo que Dios habla. Él puso las palabras de Él en tu lengua para que tú las hables. Pero las hablas con convicción. Dice, creyendo y no dudando. No dudes como Zacarías. Porque él dice, y María dijo, hágase realidad toda esa palabra que Dios dijo que se haría. Dile allí, Señor, haz realidad, convierte esa realidad de tus palabras en mí. Dile, cumple todo. Dile, cumple todo lo que has dicho acerca de mí. Cumple todo lo que has hecho, has dicho acerca de mí. Cúmplelo, Señor. Yo dejo que se cumpla. Yo no voy a anular con mi boca tu palabra. Yo no voy a anular nada, Señor, porque tu palabra corre, corre. Es el sonido que atraviesa. Tu palabra no para. Ella llegará a su tiempo. Ella llegará a su tiempo. Pero yo quiero que sea rápido para mí. Así que en este tiempo quiero que sea rápido para mí. No las voy a detener. Quiero que sea rápido, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Yo no voy a ser el que retrase el propósito. Es rápido, Señor. Y yo me dispongo a ti, Señor. Dile, yo me dispongo a ti. Me dispongo a ti, a tu propósito y lo que tú has dicho de mí, Señor. Gracias, Señor, que aún con mi actitud, con mis ojos, dile, con mis manos, con mi cuerpo, también muestro lo que yo hablo por dentro. Lo que yo hablo por dentro. Por eso ahora levanto mis manos y yo te adoro, Señor, porque con mi cuerpo, con mis manos, hablo lo que tengo en mi corazón y en mi ser, lo que yo creo de ti, y te adoro, y te adoro, y te adoro, y levanto mis manos en adoración, porque eso es lo que yo creo, y mi actitud y mi hablar también es en mis manos, y mis manos levantadas en este momento dicen que te adoro y me someto a ti y a tu palabra. Sé, Señor, que mi familia cumple el propósito para el cual tú has hecho para nosotros. Dile, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa palabra se cumple en totalidad. No quedará ninguno que no lo sirva al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.